Una cosa son las leyes y otra cosa son la justicia. La legalidad es una cosa y la justicia es otra. En mi gestión de gobierno hicimos todo ajustado a la legalidad. Fueron decisiones justas que también tomamos. Ahora bien, tenemos un lamentable secuestro de los poderes y que nosotros estamos enfrentando a todos esos poderes concentrados en el Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional controla todo, desde el Poder Legislativo a todos los demás poderes. No estamos diciendo nada que sea distinto a lo que realmente estamos viendo con decisiones que se toman. Ahora bien, yo tengo las denuncias en la Fiscalía, hay denuncias en la Contraloría General de la República y hay denuncias en la Comisión de Contraloría. Nosotros hemos estado aquí atentos al llamado de cualquiera de las instituciones para nosotros presentarnos. Ahora bien, se está comenzando... ¿Hasta ahora usted no ha sido llamado por ninguna? No, están haciendo investigaciones en todas, están haciendo investigaciones, bueno, y estamos prestos, bueno, a cualquier tipo de investigación. Vuelvo y te repito, Shirley, 500 actuaciones hizo la Contraloría General del Estado, contralores que no fueron colocados por mí, sino colocados de la Contraloría General de la República, y ahí están los resultados. Ahora no valen las auditorías que hizo la Contraloría General del Estado, no valen las actuaciones que hizo la Contraloría General de la República en muchos casos que están investigando actualmente. Pero nosotros lo que tenemos es que estamos viendo que el gobierno quiere desviar la atención a lo que realmente son los problemas del país. ¿Cuáles son los problemas de un venezolano que tú sales a la calle y hablas con cualquiera? Inseguridad, desempleo, desabastecimiento, alto costo de la vida, el servicio de electricidad y el servicio de agua es en general lo que está viviendo y lo que le aterra al venezolano. Y eso hoy, y los estudios de opinión te lo determinan, ¿a quiénes llaman los responsables de estos problemas que tienen los venezolanos? Al gobierno nacional y al presidente de la República. Entonces tienen que buscar un desvío de la atención para no centrar los problemas del país y el venezolano, entonces tener en los medios de comunicación y los centimetrajes investigaciones a diferentes dirigentes políticos, especialmente ese, la oposición. Como usted lo llama, desvío de atención, sea Pablo Pérez en la lucha contra la corrupción? Mira, yo soy un hombre honesto y tal vez algunos dirán que me quede mal decirlo. No, yo lo digo con orgullo, soy un hombre honesto, con valores y principios, que mi padre y mi madre me lo enseñaron desde pequeño, que me lo inculcaron. Yo tengo años siendo funcionario público, desde el año 96, estoy en la administración pública municipal cuando ingresé a la alcaldía de Maracaibo, hasta el año 2012 que fui gobernador del estado, fui desde el año 87 hasta el año 92 funcionario en el Poder Judicial del país. Es decir, que ahí pueden buscar mis expedientes, están mis declaraciones juradas frente a la Contraloría General de la República. Fui un gobernador investigado mientras tuve el ejercicio del cargo, llamadas grabadas, grabaciones de llamadas, investigaciones de todo tipo, seguimientos por parte del SEBIN, y a mí jamás en mi gestión fui inculpado o señalado de cualquier tipo de actividad ilícita. Fíjese, pasemos al punto quizás inicial. Yo lo escuché poco el 14 de abril, como le dije, y que creo que los venezolanos tienen una opinión parecida. Ahorita vamos a sondear la opinión en Twitter, que está en pantalla, @ShirleyBarnaghi. Pero fíjese, Enrique Capriles dijo que él ganó las elecciones del 14 de abril. Y pues prefirió, la decisión que tomó era no reclamar esos resultados en la calle, o defenderlos en la calle, sino esperar los resultados que dieran las instancias judiciales. Me pregunto, si Pablo Pérez hubiese ganado las primarias, ¿cómo usted hubiese abordado ese triunfo? Bueno, primero abordar la primaria te tocaba con Chávez el 7 de octubre, Por eso, ¿no? Si usted hubiese ganado y fuese con el presidente Chávez, pero lo que sucedió el 14 de abril, probablemente estuviese de contendor con Nicolás Maduro, ¿qué hubiese hecho usted para defender los votos? Mira, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, hablarle con claridad al pueblo qué era lo que estaba sucediendo ese día. El 14 de abril hubo un excelente resultado electoral, indistintamente. Que la opinión que nosotros tenemos, que bueno, que Enrique obtuvo la mayoría de los votos, lamentablemente el abuso del gobierno hace que el resultado que aparezca en la papeleta va a ser, por supuesto, a favor de Maduro. Jamás quisieron mostrar los cuadernos de votación, que eran la demostración, y cotejar con las huellas digitales, era la demostración fehaciente donde tú ibas a descubrir, mira, esta persona es difunta porque aparece votando. Entonces empezaban a aparecer las inconsistencias y las denuncias que se vienen realizando. Lamentablemente, vuelvo y repito, existe un secuestro de poderes y que nosotros estamos realmente en los procesos electorales contra la marea, pero tenemos que seguir luchando, porque lo peor que podemos hacer es jugar a la abstención. Cuando tú tomas una decisión de desconocer un resultado electoral, eso trae unas consecuencias. Y una de las consecuencias es que muchas veces el pueblo te dice, bueno, entonces, ¿vamos a un proceso electoral
o no vamos al proceso electoral, que es lo que no está sucediendo en diciembre. Hay personas que tienen dudas de ir a votar o no ir a votar. Yo desde aquí les digo que hay que ir a votar. Tenemos un árbitro, sabemos, hay un árbitro que tiene su corazón por un costado, ¿no? Que tiene un amor hacia alguien o hacia algún sector, pero lo que estamos bien claros también es que nosotros tenemos que participar y luchar, porque con votos es la mejor manera y la defensa del voto es en las mesas electorales. Pero hubiese tomado usted la misma decisión que Enrique Capriles. Mira, eso es para vivirla, eso es para vivirla. Yo no quiero ni ser crítico de Enrique, ni quiero decir que tomó la mejor decisión. Yo creo que es una decisión que tuvo que haber tomado y todas las decisiones traen sus consecuencias. Y una de las consecuencias de decir desconozco un resultado electoral es lo que está sucediendo. Algunas personas con algún temor y algunas dudas de ir a votar en el proceso de diciembre.